que Pablo llamaba la esperanza bienaventurada. Ya se recuerda usted que bienaventurado significa feliz, dichoso, alegre, bendecido. Y la Biblia le llama, le dije, el apóstol Pablo le llama la esperanza bienaventurada. O sea, la esperanza más feliz. Por eso cuando la gente piensa en el final de los tiempos o que piensan en Apocalipsis como algo malo o negativo, no han entendido bien las cosas. Bueno, depende de cómo esté usted, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le pasa al mundo? Poneme lo que sigue. Hoy vamos a hablar del retorno del Señor. Gracias. Ok. Hay muchos versículos que hablan acerca de la venida del Señor. Muchos, muchos. Pero hay uno en particular que a mí se convirtió en mi versículo favorito cuando entendí dos detalles importantes que confirman que Jesús primero vendrá en secreto por los fieles de la iglesia y 7 años después vendrá en público para que todo el mundo pueda verlo. Mire acá, el Señor viene una vez en 2 partes. Se lo voy a repetir, el Señor va a volver una vez en 2 partes. Esto es algo que es muy atacado hoy en día, hoy más que antes, y algunos dicen no hay argumento bíblico para probar que eso es así. Los primeros cristianos no creían eso. Luego los siguientes 300 años de la iglesia no creían eso, así que eso no es verdad. Y hoy vamos a volver a echarle un vistazo a las evidencias bíblicas e históricas de eso esta noche. Ok, quiero que leamos el versículo que yo le estoy diciendo, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10, Apocalipsis 3:10. Mire cómo dice, porque guardaste mi palabra, oiga eso, porque guardaste mi palabra con paciencia, yo te guardaré, ¿de qué? Del tiempo de la prueba. Hay otra versión que dice, yo te guardaré de la hora de la prueba, te guardaré del tiempo de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a sus moradores. Hay 2 cosas muy importantes en ese versículo que me dicen que el Señor viene por los fieles de la iglesia primero y luego viene a arreglar cuentas con el resto de la humanidad. Ya lo he explicado antes. Bueno, creo que la mayoría de cosas que voy a mencionar hoy son cosas que ya he explicado antes, pero aún muchos de nosotros necesitamos que esto nos lo digan cada cierto tiempo para poderlo tener fresco en la memoria. Antes de entrar a interpretar ese versículo, quiero que usted y yo veamos el panorama general de lo que nos espera, o sea, como la agenda de lo que viene. Poneme lo que sigue, por favor. Ok, ese sería el panorama general del tiempo final, lo que nosotros esperamos o está, voy a decir ahí, como una agenda de lo que estamos esperando que pase en el tiempo final. Nosotros estamos esperando no el fin del mundo, no la segunda venida de Cristo propiamente dicha, nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Míreme acá. Cariñosamente en la iglesia se le llama rapto a ese evento. Rapto, pero la palabra rapto no aparece en la Biblia. Y algunos atacan la doctrina precisamente porque la palabra rapto no aparece en la Biblia. Igual que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y eso no quita que hay Trinidad. Igual la palabra correcta sería arrebatamiento. Este es el listado para que usted lo vea, ¿verdad? El arrebatamiento, luego viene la tribulación, que es un tiempo de prueba sobre la tierra, cosas que nunca antes ha visto la humanidad. Y luego el número 3 dice la segunda venida de Cristo, es la propia venida de Cristo a la tierra. Una diferencia, el arrebatamiento
En el arrebatamiento Jesús no viene a la tierra, espera en los aires, en la atmósfera de la tierra para que los fieles de la iglesia suban a estar con Él. Él no viene a la tierra hasta en la segunda venida. Luego viene el milenio, que es el reino de Cristo en la tierra, el juicio final y cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ok? ¿Cuántos ya habían visto eso? Si no, tómele una foto para que sepa qué esperar. Esto es muy importante, míreme para acá, porque cada cierto tiempo aparecen algunos diciéndonos, ahí viene el fin del mundo. Un viejito tuvo una visión que no sé qué, ¿verdad? Y nos andan asustando siempre con el fin del mundo. En el 2012, que los mayas habían predicho que se acababa el mundo, lo que pasaba es que a los mayas se les acabó la tinta para seguir escribiendo. Bueno, en piedra escribían, ¿verdad? Pero no es que era el fin del mundo en el 2012. Si esto es así, porque vamos a ver los versículos, si esto es así, para que el mundo se acabe, hacen falta más de 1000 años. Para el fin del mundo, faltan más, o sea, si el arrebatamiento fuese hoy, nadie dijo amén, gloria a Dios, vea, no los veo convencidos, pero si el arrebatamiento fuera hoy, faltarían para el fin del mundo más de 1000 años. Porque el fin del mundo es después del milenio. Adivine qué significa milenio. Bueno, entonces faltan más de 1000 años. Para el fin del mundo falta todavía. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? El arrebatamiento, la venida secreta del Señor a la tierra. Amén. Ok, bueno, mire pues. Quiero que vea lo que la Biblia dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante dice, este es el capítulo, antes de continuar, este es el capítulo que habla del milenio. O sea, el reino de Cristo en la tierra. ¿Regresa? El anterior, mire pues, no, allá donde estábamos, ahí. El arrebatamiento, la tribulación, la segunda venida, el milenio, el juicio final, cielo nuevo y tierra nueva. Ok, mire pues, oiga, el milenio es el cuarto en esa lista. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento. Ok, te saltaste una, ¿verdad? Dale el diagrama, creo que está después de ese. Ese es el diagrama. Es para tener una idea, como esa es como una línea del tiempo que comenzó con el tiempo de la iglesia. O sea, de la cruz hacia allá el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Ok, la primera venida de Cristo y luego el tiempo de la iglesia que estamos ahorita aproximadamente 2000 años, aunque ya nos pasamos, ¿verdad? Ok, y luego viene el arrebatamiento o el rapto. Los fieles de la iglesia suben, son sacados de la tierra y en la tierra queda la tribulación, un tiempo difícil de prueba en la tierra, el gobierno del anticristo. Bueno, vamos a hablar después de eso, no me entretenga, si no, no termino. Luego, eso aproximadamente va a durar 7 años, ¿ok? Luego viene la segunda venida de Cristo, propiamente dicha, porque ahí Jesús viene literalmente a la tierra. La Biblia dice que Él se para sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se abre en dos. Ya le conté en algún momento, hasta le presenté las noticias de un grupo hotelero que estaba queriendo hacer un hotel, un resort de lujo ahí en el Monte de los Olivos para todos los turistas que van a Medio Oriente. Eso fue hace ya varios años. Y cuando empezaron a hacer estudios de suelo, encontraron que el Monte de los Olivos es hueco y que se va erosionando por dentro con el tiempo. Entonces dijeron, aquí es imposible construir, no se puede. O sea, el Monte de los Olivos se está preparando para la venida del Señor. Dice que cuando Jesús venga, el monte se abre, se parte en dos. Bueno, ok. El Monte de los Olivos ya está listo, ¿y usted? Él ya está abriendo su corazón, ¿y usted? Bueno, ok, sigamos pues. Luego de la segunda venida,
hay unos eventos ahí en la segunda venida, en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, hay algunos eventos que no hay espacio ahí como para ubicarlos todos. Allí ocurre una batalla que la Biblia le llama la batalla en el monte en el valle de Armagedón. No es un monte, es un valle. Ok. Luego de eso, allí ocurren las bodas del Cordero en la segunda venida. Las bodas del Cordero es el encuentro ya oficial, la unión oficial entre Cristo y la iglesia. ¿Ok? Luego, el juicio final, ahí se van a juzgar a todos los que no habían sido juzgados. Ese es el criterión. El bimá fue al nomás subir en el arrebatamiento. He hablado de esto varias veces, ya no me voy a entretener si no me agarra puro maestro así. Si no, ahí vean, van a salir mal en el examen, vean, bueno. Solo quiero centrarme en eso para no perderlos más. Juicio final, el fin del mundo y luego cielo nuevo y tierra nueva. Ok, por eso les decía, para el fin del mundo, allá faltan más de 1000 años. Ahora vea cómo la Biblia menciona, para que vea la idea de los 1000 años. Poneme lo que sigue, por favor. Apocalipsis 20 habla sobre el milenio, los 1000 años, el reino de Cristo en la tierra. Déjeme explicarle, porque el evento del milenio es como el punto de referencia para las distintas ramas de interpretación del tiempo final. Ya le voy a explicar. No todos los cristianos creen lo mismo con respecto al milenio y la segunda venida de Cristo. Ya le voy a explicar, pero ¿qué pasó ahí? ¿Aló? ¿Te botó el Espíritu Santo ahí? No, que hay que deshacer lo que hiciste. No sé qué fue lo que hiciste. Ok. Todo se torció, mira. No está Coqui ahí. No. ¿Ah? Quiero que tráeme otro micrófono, por favor, pero arréglenme eso pronto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al 3. Y ese sería el inicio del milenio. ¿Quién puede leer? ¿Quién lee sin trabarse? Quiero ver. Ahí está, gracias. Va a leer, todos los demás vamos a poner atención. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con el llave de los cielos sin polvo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente del antiguo, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más las naciones hasta que cumplieran los 1000 años. Ok, el diablo es al inicio del milenio, el diablo es encadenado, por eso es que hay paz, ¿verdad? El diablo va a estar preso por 1000 años y va a ser suelto a los 1000 años. Más adelante, que no me voy a entretener en eso, el diablo es soltado y casi que inmediatamente lo vuelven a agarrar para condenarlo definitivamente a su condena final, que es el lago de fuego. Luego, el versículo 10, el versículo 11. Ok, al inicio de los primeros versículos del 1 al 3 comienza el milenio, el reino de Cristo en la tierra.
por 1000 años, literalmente. Y luego viene el final del milenio. Miren lo que pasa, capítulo 20 siempre, el versículo 10 y 11. Sí. Fue lanzado en el fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Ok, vaya, quiero que note el versículo 11. Allí termina el milenio. Después del milenio, ¿qué ocurre? Dice que, versículo 11, el juicio del gran trono blanco. Ahí van a juzgar a todos los seres humanos. Y luego, ¿cómo termina? Dice, allí al final se acaba la tierra. O sea, el fin del mundo es después del juicio final. ¿Sí me estoy explicando? El fin del mundo no es ahorita. El fin del mundo falta. Mire el primer versículo del siguiente capítulo, el capítulo 21. Ponelo por favor. Después de eso, ¿qué dice? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Míreme acá. Este es un detalle importante. Si nuestra vida final va a ser en el cielo, ¿qué hace una tierra nueva ahí en la eternidad? En el nuevo orden de Dios. Ya lo expliqué eso. ¿Por qué dice que va a haber cielo nuevo? ¿Para qué si vamos a ir a vivir al cielo? ¡Qué silencio! Pasamos de noche. Le voy a explicar. Ya le enseñé, lo he enseñado así con muchos detalles. ¿Dónde es el cielo? El cielo hoy está fuera de la tierra. De hecho, Pablo menciona que hay 3 cielos. El primero, el segundo y el tercero. O sea, está la atmósfera de la tierra, es el primer cielo. Luego, fuera de la atmósfera de la tierra, el espacio donde están los planetas, ese es el segundo cielo. Y luego el tercer cielo es el lugar de habitación de Dios. Dice la Biblia que ese es un lugar inaccesible a los lados del norte. Bueno, ya le dije por dónde irse, yendo para el norte. Así dice la Biblia. Ya les expliqué qué significa que esté a los lados del norte. Ya hasta le expliqué eso. Pero bueno, no me voy a entretener en ese detalle. ¿Por qué hay una tierra nueva al final de todo si todos vamos a ir al cielo? Ok, porque el cielo final, el cielo definitivo para los redimidos, estará en la tierra y en la atmósfera de la tierra. Mírenme, hay incontables pasajes de la Biblia donde dice que Dios le va a heredar la tierra a los justos, que los justos vivirán para siempre en la tierra. Obviamente no esta tierra va a ser destruida, viene una tierra nueva. Ok, la Biblia dice que en esta nueva tierra, nueva tierra, dice que las naciones andarán a la luz de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, cuando uno lee la descripción en la Biblia, es como una ciudad satélite, dice, que desciende de Dios y que se queda suspendida en el espacio. Calles de oro, ha cantado usted corito, ¿verdad? Bueno, esa es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es un pedazo de la habitación de Dios que desciende, pero no definitivamente a la tierra, porque dice que las naciones andarán a la luz de la nueva Jerusalén. ¿Qué significa? Que desde la tierra se puede ver, como la luna hoy, se va a poder ver la nueva Jerusalén. Y que el reino estará, o voy a decir mejor, el reino de los cielos, donde los redimidos van a habitar, estará entre la nueva tierra, sin pecado, sin ningún daño ambiental, habitada por seres santos,
perfectos y gloriosos. O sea que vamos a poder viajar de la tierra a la Nueva Jerusalén, sin aviones ni nada de eso. Y de regreso. Yo no sé si a usted le van a hacer, dónde le van a dar su rancho, si aquí, en la nueva tierra o en la Nueva Jerusalén. No lo sé. Todo eso tiene que ver con nuestros premios, con aquello que hacemos, con la manera en que nos comportamos, la manera en que vivimos. Por eso es que míreme, la salvación no sirven para darte, mejor dicho, las buenas obras no sirven para darte la salvación. Te lo repito, las buenas obras no sirven para darte la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, amén. Es por la obra de Jesús, ok. Pero también Pablo dijo que anduviéramos en las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Qué quiere decir? Que las buenas obras importan, no para salvarte, sino para premiarte. Nuestra condición en la eternidad dependerá de cómo vivimos nuestra vida en Cristo ahora. Por eso es que hay gente que dice, ¿cómo es eso de que la salvación no se pierde? Y entonces pues, ¿puedo vivir como me dé la gana? No han entendido, oiga, que al final hay distintas posiciones, distintos privilegios, distintos lugares, y depende de dónde o de cómo haya vivido usted, así va a ser premiado. Espero estarme dando a entender. No es el tema, por eso no ahondo más, porque no es el tema. Si usted quiere aprender de todo eso, va a tener que venir a todos los temas de esta serie, porque hoy aquí voy a meter todo lo que ya hablamos acerca de el tiempo final. ¿De qué íbamos a hablar hoy? De la segunda venida. Ok, de eso estamos hablando. Ok. ¿Qué estamos esperando? El arrebatamiento. Eso estamos esperando, no el fin del mundo, estamos esperando el arrebatamiento. Mire lo que la Biblia dice, cómo la Biblia describe el arrebatamiento. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice la Biblia, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que los cristianos que hayan muerto son los que suben primero. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, antes de seguir, ¿qué nota usted ahí? Que Pablo sentía que la venida del Señor era inminente. Él pensaba que Jesús iba a venir en su tiempo. Él dice, nosotros los que vivimos. Él creía que Jesús iba a venir en su tiempo. Él creía en la venida de Jesús inminente. Jesús va a venir pronto. Pronto. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra. Harpazo es en el griego, que significa tomar por la fuerza, repentinamente, o raptar, secuestrar. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ok, ese es el arrebatamiento. El Señor no viene, nos espera afuera de la tierra y salimos transformados. Los muertos primero y los vivos después. Ok, míreme acá. Los cristianos que creen que la Biblia es la palabra de Dios han recibido consuelo con este pasaje por más de 20 siglos. Los cristianos han recibido fortaleza y esperanza por 2000 años desde que la iglesia comenzó con estas palabras del apóstol Pablo. Y aunque esta enseñanza apostólica ha recibido ataques y ha sido, voy a decir, hasta ridiculizada de alguna manera, sigue en pie y nosotros seguimos creyendo que el Señor así vendrá, como está escrito en la palabra de Dios. Ahora, nosotros debemos creer, mire, nosotros debemos saber una cosa, míreme acá.
La iglesia de Cristo es tan diversa y diferente que no todos o no todas las iglesias cristianas creen lo mismo en todas las cosas. Por ejemplo, hay algunas iglesias que creen, bueno, ya hablamos que la salvación se pierde, otros que la salvación no se pierde. Y ese es uno de los grandes dilemas o diferencias, mejor dicho, en la iglesia cristiana. Por ejemplo, otros creen que el Espíritu Santo y Dios ya no hacen milagros en este tiempo, y otros creen que el Señor sigue haciendo milagros y trayendo dones sobrenaturales a la iglesia hoy. Esa es otra diferencia. Voy a decir una división doctrinal en la iglesia. Y otra que tiene que ver con lo que estamos hablando. Algunos creen que Jesús viene de esta manera, otros de esta, otros de esta, otros de esta otra manera. Todos creen que Jesús regresa, pero la manera en que viene, el tiempo en que viene, es lo que hace diferente. Todos los cristianos creen que Jesús es el Salvador, el único medio para salvarse. Y Él es el único que nos puede salvar y llevar al cielo con el Padre. Pero algunos creen de un modo eso y otros de otro modo. Pero todos creen que Jesús salva. Todos creen que Jesús envió al Espíritu Santo para habitar en los cristianos. Pero unos lo creen de un modo y otros lo creen de otro modo. Entonces mírenme para acá. ¿Vamos a pelear con cada hermano que cree distinto a nosotros en esos pequeños detalles? No. ¿Sabe? Hay cosas muy puntuales de la fe cristiana que si un cristiano y otro creen lo fundamental de eso, estamos bien. En torno a muchas doctrinas hay pequeños detalles que cada denominación, cada congregación lo ve de forma diferente. Esos detalles secundarios, diga cómo son secundarios, no deben ser motivo de separación entre nosotros. Debemos aprender a respetar esas cosas. Ahora, con respecto a la segunda venida del Señor, ponémelo, hay varias posturas. Por ejemplo, con respecto al arrebatamiento. Algunos creen que no hay rapto, que no hay arrebatamiento. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Toda la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros creen que hay un rapto a la mitad de la tribulación. Sí hay una tribulación, pero el rapto es a la mitad de la tribulación. Otros creen que el rapto va a ser al final de la tribulación y otros antes de la tribulación. ¿Ok? Esas son las posturas en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué creemos nosotros? Que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Tiene sentido de acuerdo al propósito del por qué Dios va a hacer eso. Dios va a hacer eso, lo leímos en Apocalipsis 3, para evitar que los fieles de la iglesia pasen el tiempo de la prueba que Dios va a enviar al mundo entero. ¿Ok? ¿Por qué saca usted un pollo que está horneando del horno? Lo saca, no lo deja ahí hasta que se queme. Usted lo saca cuando ya está, porque si no se echa a perder. O sea, la lección no era cómo quemar un pavo en media hora. No, la lección era cómo hornear un pavo sabroso en ¿qué? 15 minutos, no sé cuánto tarda eso. El Señor sabe cómo y cuándo. Ahora, si pensamos en el arrebatamiento, el sentido, la razón, el propósito es evitar que los fieles de la iglesia pasen por el tiempo difícil. Ok, pero esas son las posturas. Ahora, poneme lo que sigue, por favor. Con respecto al milenio, si queremos ponerle un nombre, pues la teología le ha puesto nombres a las distintas posturas en cuanto a la creencia del tiempo final. Escatología, diga, ¿cómo? Escatología significa eventos del porvenir. Se refiere a el conjunto de doctrinas que enseñan sobre el tiempo del final. Ok, en cuanto a la escatología, estas son las 4 corrientes de la iglesia cristiana
con respecto al final de todas las cosas. Tomando de partida, como punto de partida, ya no el rapto, allá el punto de partida era el rapto para mostrarle las diferencias. Aquí el punto de partida es el milenio. El punto de partida aquí es el milenio para poner en contexto el milenio y decirnos qué creen con respecto a eso. Mire pues, están estas cuatro corrientes. Primero, el premileniarismo dispensacional. Ya le voy a explicar cada uno. Si no me entiende ahorita, no se preocupe. 2, el premileniarismo histórico. El 3, el amileniarismo. Y el 4, el postmileniarismo. ¿De qué trata todo eso? ¿De cuándo va a venir Jesús? ¿Va a venir antes del milenio o después del milenio? ¿O no hay milenio? Mire, hay 4 maneras en que la iglesia ve el milenio en relación con la segunda venida de Jesús. Poneme lo que sigue. Ahí en la pantalla va a haber un diagrama donde están las 4 posturas. Primero, el premileniarismo. Eso de pre significa antes. ¿Ok? Algunos, esos son los que creen que Cristo va a venir antes del milenio. Pero el número 2 también son premileniaristas, o sea que creen que Cristo va a venir antes del milenio, pero se llaman premileniaristas dispensacionales. Ya le voy a hablar de cada uno de ellos, el postmileniarista y el mileniarista. Lo que se ve sombreado, si me ayudan solo con las luces rápidamente, dale a todas, solo para que puedan ver. Lo que se ve sombreado allí es el milenio. Comience por la de abajo, el amileniarista. Usted ve el milenio allí, según como ellos lo creen, desde la muerte de Jesús hasta la segunda venida. O sea, para ellos el milenio es ahora, el milenio ya está. Esa es la doctrina del reino hoy. Jesús no va a venir a la tierra hasta que la iglesia haya tomado los poderes de la tierra. Por eso ve a muchos evangélicos detrás de Donald Trump y detrás de algunos presidentes en nuestros países, porque creen que los presidentes deben ser cristianos y tienen que imponer la fe cristiana para ir sumando gobiernos al reino de Dios. Y cuando todo el mundo esté bajo el gobierno de la iglesia, va a venir Jesús. Bueno, ese es un evangelio, voy a decir de otra manera, eso es una teología evangélica política, muy política. Bueno, no hablemos de los que no han venido. Le voy a explicar los 4 puntos rápidamente porque no es de lo que quería hablar hoy. Ok, el premileniarismo dispensacional. Ok, poneme el anterior, solo regresa. ¿El anterior? No. Después de ese, gracias. No, antes de ese. ¿Antes? Ese, ok. En estas 4 posturas, nosotros creemos en esta cuarta. El rapto es antes de la tribulación. Ok, siguiente, dale. No, siguiente después de aquella. Gracias. Ok. En estas posturas, en esta lista, nosotros creemos en la primera, el premileniarismo dispensacional. Dispensación. Míreme acá, la palabra dispensación habla de un tiempo de administración. Ok. Dios ha tenido distintos tiempos para administrar sus cosas en la tierra. Las grandes diferencias, voy a decir, las dos grandes dispensaciones en la tierra, hay varias, pero esas son las más grandes. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Son diferentes. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Ok? Bueno. Quiere decir que en esta comprensión de las dispensaciones de Dios entendemos que el trato de Dios en el antiguo pacto era con el pueblo de Israel.
el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. ¿Ok? Luego que viene el Mesías, la puerta se abre para que ya no sea por nacionalidad, sino por creer en el Salvador. Y luego entonces viene una nueva dispensación, ya no la de la ley, sino la de la gracia de Dios. Ahora el pueblo de Dios está formado por judíos y no judíos. ¿Cuál es el elemento en común en ellos? Que han creído en Jesús como el Salvador. Amén. En ese punto creemos que Israel y la iglesia son diferentes. Diga, Israel y la iglesia son diferentes. Ese es el punto principal del dispensacionalismo. Hoy en día usted ve, hay iglesias que creen que es la misma cosa y llaman a Israel el pueblo de Dios. De hecho, algunos creen que en esa manera de pensar que Israel es, que un judío por ser judío es todavía más especial que usted. Aunque usted sea hijo de Dios, él es como doblemente bendecido. En los años 90 había aquí en El Salvador un evangelista que se había nacionalizado salvadoreño, pero era judío. Era un hombre alto, o sea, cuando uno lo veía rápidamente llamaba la atención, un hombre muy grande. Y era un evangelista, él andaba por todo el país predicando el evangelio, era un hombre con ese don que no cualquiera lo tiene. Pero él decía, yo soy 2 veces salvo. Y lo decía desde el púlpito. Entonces la gente aquí empezó a creer desde ese entonces que ser judío era, bueno, y de hecho hay una corriente nueva que hace que te dicen, bueno, si ser judío es una gran bendición, entonces, ¿qué tal que todos somos judíos aquí? Y empezaron a buscar las raíces judías de muchos indios de nosotros, o sea, nosotros, ¿verdad? Y entonces se ponen a buscar, le digo esto porque bueno, históricamente había persecución en contra de los judíos justo antes de que Colón saliera de España a buscar las Indias, ¿verdad? O la India, pues, ¿verdad? Por eso es que a los nativos de nuestros países le dicen indios. ¿Por qué? Porque Colón pensó que había descubierto la India. Entonces son los nativos de la India, son los indios, decía. Entonces por eso es que a los nativos nosotros le decíamos, y a ellos, y nosotros, entre nosotros nos decimos, somos ¿qué? Indios. Por eso, porque aquel pensaba que había encontrado la India. Imagínense, pues. Sí andaba perdido, algo. Entonces, mire pues, Colón, nadie creía en el viaje de Colón, así que no había juntado la tripulación para venir a hacer su viaje. Y le habían dado plazo a los judíos en España para poder salir o iban a ser metidos a la cárcel. Así que muchos judíos lo que hicieron, la única vía de escape que encontraron era subirse a los barcos de Colón y venir. Y eso fue lo que hicieron. Entonces muchos de los españoles que vinieron a nuestras tierras eran judíos sefardíes, o sea, eran judíos españoles, vinieron a estas tierras y se mezclaron con las nativas de aquí y nació usted, bonito salió usted, mire. Entonces, oiga esto, decían que todos los que terminan su nombre en ES eran judíos, descendientes de los judíos sefardíes, porque muchos de ellos adoptaron apellidos que terminaban en ES por la palabra Eretz, que significa la tierra, refiriéndose a la tierra de Israel. Entonces los Pérez, los López, los Gómez, los Martínez Olé, o sea, esa gente tiene sangre judía. Entonces, espérame, mire, hay todo un aparato religioso en algunas iglesias, en este país muy pocas por cierto, pero hay lugares donde hay muchas iglesias cristianas evangélicas que casi que se meten a buscarte el árbol genealógico para decirte, sí, vos sos judío de la tribu de... Y entonces ya la gente anda con esa onda, ¿verdad? Pero
Usted no necesita ser judío para ser salvo. Usted necesita creer en Jesús el Salvador para ser salvo. Ok, ya no me entretenga pues. En estas cuatro corrientes, la primera es la que nosotros creemos, el premileniarismo dispensacional. Ahora poneme lo que sigue, ahí está. Ok, para que vea qué cree cada una de esas cuatro corrientes. Número uno, el premileniarismo dispensacional cree que hay arrebatamiento. Ok, cree que la segunda venida es antes del milenio, por eso es premileniarismo. Cree que la iglesia e Israel son distintos, que Apocalipsis es literal y algunas partes son simbólicas, las que obviamente son simbólicas, ¿verdad? Ok. Cuando usted ve eso, se da cuenta que esa es la manera en que piensa nuestra iglesia. Ve eso y dice, esos somos nosotros, sí, esos somos. Ok, poneme lo que sigue. La siguiente corriente es el premileniarismo histórico. Ok, ellos creen que no hay arrebatamiento. Creen que la segunda venida es antes del milenio. O sea, sí Jesús va a venir antes del milenio, por eso se llama premileniarismo. Solo que no hay arrebatamiento. No creen en un arrebatamiento antes de la segunda venida. ¿Sabe cómo lo creen ellos? En la segunda venida Jesús viene, resucitan los muertos en Cristo y los vivos son arrebatados. En el instante se transforman, suben y vuelven a bajar con Jesús. Entonces no hay una venida previa para sacarlo sino que suben y bajan. Esa es la segunda venida. Para ellos el arrebatamiento justo ahí. Entonces ellos creen que la iglesia sustituyó a Israel. Creen que Israel cero, no tiene nada que ver ya, ¿verdad? Allí encuentra usted algunos cristianos antisionistas que atacan y odian a Israel, pero bueno, y creen que el Apocalipsis es totalmente literal. Bueno, siguiente. 3, el amileniarismo. Ellos creen que solo hay segunda venida, que el milenio no es literal, sino que es simbólico y que dura hasta la segunda, o sea, desde que Cristo murió hasta la segunda venida. O sea, que el milenio no ha sido 1000 años, sino 2000, porque es simbólico, no son 1000 años, es un tiempo indeterminado donde Cristo reina en la tierra de manera espiritual, pues. Y ellos creen que el Apocalipsis es totalmente simbólico. Es lo que le explicaba, no hay arrebatamiento, el milenio no existe como tal, este es el milenio, este es el reino de Cristo y la segunda venida es al final de todo esto. Número 4 es el postmileniarismo. Ellos creen que la segunda venida después del milenio, el milenio es simbólico y representa el tiempo en que el mundo se someterá al evangelio, la iglesia atará al diablo y ella establecerá el reino en la iglesia por 1000 años. Ok. Esos son los que andan armando partidos políticos, evangélicos y verdad, y bueno, y usan textos del Antiguo Testamento para afianzar o para apoyar movimientos políticos, pero bueno, no hablemos de esos. Todos ellos son cristianos, sí, son hermanos de nosotros. Son raros, vamos a decir usted, sí, eso piensan ellos de nosotros también, ¿verdad? Estas cosas que son diferentes no anulan la verdad principal. ¿Cuál es la verdad principal? Jesús va a volver a la tierra. Todos creen eso, todos creemos eso. Jesús va a volver a la tierra. Ok. A lo largo de los años, la enseñanza histórica de que Jesús viene en el arrebatamiento, viene a un arrebatamiento primero por la iglesia y 7 años después es la segunda venida. Esta doctrina del arrebatamiento ha recibido ataques durante el tiempo y hoy en día a través de hoy que es los medios que tenemos acceso a los medios de comunicación más que antes, se difunde más la idea, esta idea de que el arrebatamiento no existe. ¿Sabe? En América Latina eran muy pocas las iglesias que creían eso. En Estados Unidos, en Europa hay más, pero siempre son una minoría. La mayoría de iglesias cristianas creen
que hay un arrebatamiento antes del tiempo de la gran tribulación. Ok, poneme lo que sigue. Estos son los ataques más comunes hacia la enseñanza del arrebatamiento. Algunos creen que el rapto se lo inventó una niña que tuvo una visión en un culto en 1830. Ella se llamaba Margaret MacDonald, no la de las hamburguesas, es coincidencia el apellido. Ella en un culto comenzó a tener visiones acerca del futuro y ella contaba o describía una especie de arrebatamiento y se volvió muy popular desde ese entonces, que la invitaban a los cultos y cuando oraban ella volvía a tener visiones, etcétera, etcétera. Eso es dudoso, sí, es muy dudoso. No sabemos si eran visiones reales o no, no lo sabemos. Gracias a Dios, nuestra creencia no está asentada en las visiones de una niña, sino en la palabra de Dios. Si fuera en una niña, estamos fregados, vea. Si fuera en las visiones de alguien, estamos fregados. Estaríamos igual que los adventistas, que ellos tienen su escatología asentada en las visiones de una profeta que ellos tenían, se llamaba Elena G. de White. Estaríamos igual nosotros que los mormones. Nuestra creencia de la doctrina del arrebatamiento está en la palabra de Dios. Ya la vamos a ver ahí. Otros creen que la doctrina del arrebatamiento se lo inventó un cura jesuita en 1747. Emmanuel Lacusna escribió un libro sobre el tiempo final y algunos dicen que en ese libro él fue el primero que habló de un arrebatamiento secreto. Yo me he dedicado a buscar alguna parte de los libros de este señor y en ninguna parte él habla del arrebatamiento. Habla de la segunda venida de Jesús y todo, pero nunca habla de un arrebatamiento secreto. Dicen que él lo enseñaba, no lo dejó escrito, pero los atacantes dicen que estaba escrito, él lo dejó escrito y la iglesia evangélica se tragó el cuento. Tampoco, no hay prueba de eso. Otros creen que los Illuminati, o sea, este grupo de personas que está tras bambalinas gobernando el mundo, poniendo presidentes y reyes, que ellos se inventaron la doctrina del arrebatamiento para que los religiosos estuvieran viendo para arriba y estuvieran distraídos de lo que pasa en la tierra y que los gobiernos de la tierra se lo dejaran a ellos. Hay otro montón, pero estas son los tres argumentos más conocidos en contra de la doctrina del arrebatamiento. Todos ellos apuntan a una sola cosa, que no hay evidencia bíblica de que hay una venida secreta, no hay, y que los padres de la iglesia, o sea, los líderes de la iglesia durante los primeros 300 años, o sea, después de los apóstoles, los líderes de la iglesia, después que murieron los primeros apóstoles y el apóstol Pablo, a ellos se les conoce como, en la historia, como los padres de la iglesia. No porque sean curas católicos o algo, porque en ese entonces no existía como tal la iglesia católica. La iglesia católica como tal surge después del año 300. O sea que hasta el año 300, que para empezar, allí comenzó, pero no se desarrolló allí. Quiere decir que durante todo ese tiempo lo que creía la iglesia es lo que creíamos todos. Bueno, quiero que vea conmigo estos versículos de la Biblia. Apocalipsis 3:10, otra vez, como lo habíamos leído. Míreme acá. Porque guardaste mi palabra, con paciencia yo te guardaré. Ya le mencioné eso, pues. Yo ya te guardaré del tiempo de la prueba, de la hora de la prueba, dice otra versión, que ha de venir sobre todo el mundo para probar a quienes, a los moradores de la tierra. Míreme acá. La Biblia anuncia, se lo dije la semana antepasada cuando empezamos esta serie, que la Biblia habla de el día del Señor, el día de Jehová, refiriéndose a un tiempo, no de 24 horas, sino a un tiempo donde habrán cosas terribles en la tierra. Describe un tiempo de juicio en la tierra
antes del final de todas las cosas. En el tema anterior leímos varios pasajes que hablaban de ese tiempo. ¿Se recuerda? Ok. Este versículo dice que Dios se lo está diciendo claramente a la iglesia. Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Mírenme, Apocalipsis 2 y 3. Es un mensaje a 7 iglesias, pero no son iglesias de ese entonces. Es un mensaje a la iglesia. 7 significa plenitud. Es un mensaje a la iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia: si guardas la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del tiempo de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. Dos cosas importantes en ese versículo: que el artículo del que aparece allí, te guardaré del tiempo de la prueba, es en griego ek. Y ek significa literalmente fuera de. O sea que la traducción del texto sería: yo te guardaré fuera del tiempo de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces la promesa del Señor es no guardarme no, la promesa de Dios no es guardarme en el tiempo de la prueba, sino guardarme del tiempo de la prueba. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, a Lot lo guardaron en el tiempo de la prueba o lo guardaron del tiempo de la prueba. ¿Ah? Lo guardaron del. Lo sacaron de Sodoma y Gomorra y se lo llevaron para otro lado. Lo sacaron del tiempo de la prueba. ¿A quién guardaron en el tiempo de la prueba? A Noé. Le hicieron el arca y le dijeron: va, métase ahí. Y ahí aguantó todo lo que pasó. Fue guardado, pero en. ¿Me estoy explicando? ¿Y cuál es la promesa de Dios? Mírame, si guardas su palabra, si sos fiel a su palabra, por eso, míreme aquí, no todo en el evangelio es gratis. La salvación es gratis, pero hay cosas que son necesariamente ganadas. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Oiga, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. O sea que ya estando en la gracia, hay cosas por las que yo debo esforzarme. Ya no por la salvación, no, eso no. Por la posición, por las bendiciones. Por eso hay que esforzarse. Dígale al de la par: no todo es gratis, dígale. No todo es gratis. Ok. Si guardas mi palabra, yo te guardaré fuera de el tiempo de la prueba. Ok. La segunda parte, la segunda cosa importante que quiero que note, eso que está ahí en anaranjado. Dice que el tiempo de la prueba va a venir para ¿quiénes? Para probar a ¿quiénes? A los moradores de la tierra. A los moradores de la tierra. Y la Biblia dice que los cristianos no son moradores de la tierra. Dice que somos peregrinos y extranjeros de la tierra. O sea, no somos de aquí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el tiempo de la prueba no es para usted. No le alegra, ya ve como que ya está haciendo planes a quedarse. Bueno, el tiempo de la prueba no es para usted. No es para usted. Pero se puede quedar a eso. Se te borró la sonrisa, dice aquel corito, ¿ah? Pero bueno, ok. Mire lo que la Biblia dice. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1.
Segunda carta, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Quiero que note que el apóstol Pablo enseñaba una venida secreta. Diga, una venida ¿cómo? Secreta. El apóstol Pablo enseñaba que Jesús iba a venir primero de manera secreta y después de manera pública. O sea, que la segunda venida de Jesús estaba dividida en dos partes. Habría una manifestación que solo se darían cuenta los que fuesen fieles al Señor. Mire lo que él dice el pasaje. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados. Alarmados es asustados, algo así. Y luego dice, ni por espíritu. Espíritu es ni por un don espiritual. Que nadie los asuste con un don espiritual. O sea, alguien dice el Señor que ya vino y te quedaste. Eso sería por un don. Yo tuve un sueño, hermano, y vi que usted se quedaba, o que cosas como esas. No se asusten ni por espíritu ni por palabra. O sea, es una predicación, una enseñanza, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, dice, ni por un don espiritual, ni por una predicación, ni por una carta que digan carta firmada por el apóstol Pablo, carta firmada por el apóstol Juan. Dice, no se dejen engañar, no se dejen asustar. Y luego dice, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Si el apóstol Pablo solamente hubiera enseñado que Jesús iba a venir de manera visible, no tenía sentido ahora decirles, cuídense de los que les puedan decir, ya vino. Quiere decir que él ya había enseñado que venía primero en secreto y luego venía de manera pública, y que habían personas que se podían aprovechar de esa enseñanza que él ya había dado. El versículo 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Allá en la vigilia les expliqué esas últimas dos partes del pasaje, ¿verdad? Entonces, Pablo ya enseñaba sobre una venida en secreto. Sigamos, segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 18. Y dice, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Está hablando de los falsos profetas. Entre ellos se cuentan Himeneo y Fileto, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido y trastornando la fe de algunos. O sea que habían personas que, aprovechándose de que iba a haber una venida secreta, o sea, una de la que no todos se iban a dar cuenta, andaban diciendo, el Señor ya vino y te quedaste. Ok. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores de la mujer que da luz, y de ninguna manera escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Ok, miren, Pablo está diciendo que el Señor vendrá como ladrón. Está hablando de que vendrá en secreto, sin previo aviso. O sea, para que un robo así tenga éxito, debe tener esos dos elementos: en secreto, sin previo aviso. Entonces, mire, luego al final del pasaje dice, pero ustedes, hablando ya de los cristianos fieles, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Quiere decir que el Señor va a venir en secreto
y que solo se van a dar cuenta los que no están en tinieblas. El resto no se dará cuenta de que el Señor vino. ¿Y usted cómo está? ¿En tinieblas o en la luz? Bueno. Ok, poneme lo que sigue. En conclusión, mire la pantalla. Estamos hablando no de dos venidas, es una, en dos partes. Son dos partes de la segunda venida dividida por un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo entre esas dos partes es conocida como la gran tribulación. Entonces hay una parte secreta y una parte pública. La parte secreta le llamamos el rapto o el arrebatamiento, y la parte pública se llama precisamente así, la segunda venida de Cristo. Ok, habrá un lapso de tiempo entre ellos, entre 7 y 10 años aproximadamente. Le voy a explicar por qué le digo eso después. Ok, secreta. Ahí está el texto que acabamos de hablar, de leer. Bueno, léalo. No, ese no lo leímos, leímos el otro. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿para quiénes el Señor va a venir y no se van a dar cuenta? Para los que están en tinieblas, para los que no velan. ¿Qué significa velar? Estar atento, estar despierto literalmente, pero significa estar listo, estar atento, no descuidarse. De hecho, tiene como, significa casi lo mismo que para nosotros simboliza. Aquí le dicen a alguien dormido, le están diciendo. ¿Cómo le están diciendo? Le están diciendo a alguien que no es listo. ¿Ah? Un dormido no es alguien que no es muy listo. Hay muchos cristianos dormidos. Sí, ¿sabe? Y la Biblia menciona varias ocasiones en que dice, en que la gente se durmió y le pasaron cosas malas. El único que sacó algo bueno dormido fue Adán. De ahí para allá, los que se dormían perdían. Hasta hay un versículo que dice: camarón que se duerme amanece en la olla. O sea, ese no, pero no es de la Biblia ese versículo, pues. Pero mire, pues, míreme. La Biblia dice que había el dueño de una hacienda tenía un campo enorme sembrado de trigo, y que cuando llegó el tiempo de recoger, de que estaba creciendo el trigo, los siervos, dice, se dieron cuenta que había cizaña creciendo junto al trigo. Y entonces dicen: Señor, pero ¿cómo pudo haber, si sembramos buena semilla aquí, cómo puede haber cizaña entre el trigo? Y la Biblia dice que mientras los siervos dormían, el enemigo entró. Así dice, el enemigo del dueño de la hacienda entró y sembró cizaña en medio del trigo. Eso pasa cuando uno está dormido, cuando uno no está pendiente de su entorno espiritual, cuando uno se descuida espiritualmente. Estás pendiente de todo, hasta de los chambres del vecino, pero no de tu estado espiritual, no de tu relación con Dios, no de las cosas de Dios. Si hay gente que viene a la iglesia y no viene a lo que debería venir, hay gente que viene a la iglesia a otras cosas, no a lo que debería venir. Y eso es peor, porque te estás engañando a vos mismo, creyendo que con ir a la iglesia estás cuidando tu entorno espiritual. Aló. Por eso es que le decimos hasta los que sirven, no deberían estar sirviendo siempre. No deberían estar, porque la gente que está sirviendo pues está alerta a las cosas que tiene que estar haciendo para el servicio suyo aquí. Bueno, del Señor sirviéndole a usted, pero no podemos que toda la gente esté sirviendo todo el tiempo porque no está pendiente de su vida espiritual, de su relación con Dios, de venir a la iglesia a lo que se deba venir. Va a venir el Señor y no nos damos cuenta. ¿Dónde fue la única vez que Jesús se perdió? Se perdió en el templo. En el templo se perdió. Vos podés estar perdiendo a Jesús en el templo. Luego,
Esta es la venida secreta, la venida pública. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, si todo ojo le verá, no puede ser que venga como ladrón en la noche. O sea, no son consecuentes las dos cosas. Entonces, esto se refiere a otro evento o a otra parte del mismo evento. Todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Ok, el Señor primero vendrá de una manera secreta para llevarse a los suyos, para evitar que pasen el tiempo de la prueba en la tierra, y luego, años después, vendrá para manifestarse en la tierra. ¿Me estoy explicando? Ya son las 8, hermanos. Santo Dios. Ok. Entonces, estas son evidencias bíblicas que nos enseñan a nosotros que la segunda venida de Jesús se compone de dos partes, una secreta y una pública. La venida secreta es para llevarse a los fieles de la iglesia, los que velan, los que se cuidan, los que están pendientes de su relación con el Señor, para evitar que pasen el tiempo de la prueba. Entonces, al creer en el arrebatamiento, no estamos siguiendo fábulas, no estamos siguiendo visiones de nadie en particular, estamos creyendo la verdad histórica de la iglesia. Solo dos cosas más y termino, ponémelo. Quiero mostrarle algunos escritos de los padres de la iglesia. Este documento, la Didache, es un documento donde se escribieron algunas de las explicaciones de la doctrina de la iglesia cristiana cerca del año 100, imagínense, o sea, en el primer siglo de la iglesia, casi que cerca después de la muerte del apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis. En la Didache está escrito, y después aparecerán las señales de la verdad. En primer lugar, la señal de un entendimiento en el cielo. A continuación, la señal de la trompeta. Y la tercera, la resurrección de los muertos. ¿Pero qué dice después? Pero no de todos. Esa frase final determina que durante los primeros 100 años de la iglesia se creía que la resurrección de los muertos al final era en dos partes. Primero, en la venida secreta se van los de Cristo, como acabamos de leer que decía Pablo, y después de un tiempo resucita el resto de los que han muerto. Los que no creen en el arrebatamiento creen que hay una sola resurrección y ahí resucitan todos juntos. La primera iglesia no creía eso. Póneme lo que sigue. Justino Mártir. Siguiente, por favor. Cerca también del año 100, decía Justino Mártir, un hombre que escribió mucho acerca de la venida del Señor. Él decía, pero yo y cualquiera que sea, en todos los puntos, un cristiano rectamente instruido sabe que habrá la resurrección de los muertos y 1000 años reinando en Jerusalén. Y como un hombre entre nosotros llamado Juan recibió por revelación que después de ello viene la resurrección general y el juicio eterno. Otra vez, otro padre de la iglesia diciendo, habrá una resurrección antes del milenio, el arrebatamiento, y luego al final resucitarán todos los demás. Entonces, ¿cómo será eso? Y ya me voy. Solo veamos las primeras partes, ponémelo por favor. ¿Cómo será el arrebatamiento? Será repentino, sin previo aviso. No te van a avisar. Cuando te des cuenta, te diste cuenta. No, cuando te des cuenta, no te diste cuenta, sería lo que quería decir. Cuando te vengas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que no te diste cuenta. Míreme acá. Hay gente que piensa que cuando sea el arrebatamiento será evidente, porque toda la gente de la iglesia no va a estar. Pero eso no es cierto. Capaz que venimos y estamos todos nosotros ese día. Y vamos a decir, no vino fulano, no vino mengano. Otra vez a saber en qué anda ese hermano. Ya tiene días de no venir y ya está allá, ¿verdad? Tocando arpa en el cielo. Bueno, no va a estar. Entonces, pero mire. Sin previo aviso. Ahí está el versículo. No vamos a leerlo porque ya es tarde. Siguiente, ponémelo. Será repentino. Dice, los muertos en Cristo resucitan primero, ya lo vimos. Número 3,
luego los vivos, ¿vale? Seremos transformados en el aire y llevados para unirnos con los que ya murieron y van a estar con el Señor. Número 4, será instantáneo, o sea, será muy rápido. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos, o sea, es cuestión de micro de segundo, ¿verdad? O sea, es rápido. A menos que usted tenga infección y que le queden pegados los ojos, ¿verdad? Pero de ahí para allá todos pispileamos rápido. O sea, sería cerrar los ojos y cuando los abrís, ya no está tu esposa santa, se ha ido con el Señor. Vos cerrar los ojos para agarrar fuerzas y decirle a ese hombre todo lo que querés decirle, y cuando abrís los ojos ya no está. Y empezás a gritar, ¿por qué huís, cobarde? Ya se fue con el Señor, vea. En un abrir y cerrar de ojos. Ok. Y después de eso, comienzan los juicios de Dios sobre la tierra. Ok. ¿Por qué esto es importante? Mire, porque los dos periodos más productivos de la iglesia fueron los primeros 300 años de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba muy vigente la idea de que el Señor ya venía. Todos los cristianos sentían la urgencia de contarle a otros de que necesitaban recibir a Jesús y entregar y rendir sus vidas plenamente para salvarse de lo que habría de venir. Pasó el tiempo y la gente perdió conciencia de eso y nos enredamos en las cosas de la tierra y nos olvidamos de la promesa. Y luego, en los últimos 200 años, la iglesia comenzó a recuperar la conciencia de la segunda venida del Señor y empezó la iglesia a crecer otra vez como antes. La urgencia, debo decirle a alguien, Jesús ya va a venir. Debo contarle a alguien, Jesús ya va a venir. Y la otra cosa es, oiga, que los elementos en común entre esos dos tiempos es creer que la Biblia es la palabra de Dios y vivir con la expectación de que Jesús volvería en cualquier momento. Jesús puede venir hoy en secreto. ¿Estás listo para eso? No, poneme el último versículo de esa presentación y ya me voy. Mire lo que dice primera de Juan 3:3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Míreme acá. Veamos el versículo al revés. El que no se purifica es porque no tiene esta esperanza. El que no busca tener una vida consagrada al Señor no tiene esta esperanza. No tiene la conciencia de que el Señor va a venir. No está planeando en irse. Algunos se están conformando a la idea de que es posible que todo se arregle y no pase nada. Pero el que tiene esta esperanza se purifica, se consagra, busca a Dios. Cierre sus ojos un momento y con sus ojos cerrados ahí donde está, le pedimos al Señor que Él nos ayude a tener a partir de hoy conciencia de su promesa eterna. Que nada de lo que nos pase, que nada de lo que enfrentemos hoy nos quite del horizonte de nuestra fe la convicción de que Jesús va a volver. Que cuando las cosas se pongan difíciles, todos recordemos que si algo aquí no mejora, el cielo nos espera. Por eso Pablo decía, desen consuelo con estas palabras unos a otros. El recordar, el saber, el creer que el Señor va a venir debe servirnos de consuelo. Cuando las cosas se complican, no todo es aquí.
Hay una tierra más allá esperándote. Hay una casa más allá esperándote. Ayúdanos a vivir con esta conciencia, Señor. A creer y a esperar. Incluso a amar tu venida. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Que tu Espíritu Santo pueda fortalecer nuestras convicciones. Que podamos aferrarnos a la verdad de tu palabra. A la esperanza gloriosa. Que aquellos que entre nosotros, Señor, están aquí y tienen la conciencia de que su vida no está alineada a tu voluntad, que esta sea la noche en que cada uno pueda rendir su voluntad al Padre. Si hay algo de lo que necesitas arrepentirte, este es el momento y comenzar de nuevo. Hay algo de lo que necesitas pedir perdón, este es el momento. La Biblia dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados con el mundo. Porque no somos de este mundo. Pero seremos juzgados con el mundo si no nos arrepentimos antes de que Él venga. Perdónanos, Señor. Límpianos. Límpianos. Te rendimos nuestra vida hoy totalmente una vez más. Queremos vivir con la conciencia, con la verdad de que tú volverás. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos. Señor, esta noche también oramos por todos aquellos que tienen esta noche alguna carga, alguna preocupación en su corazón. Que tú lo bendigas, que tú puedas intervenir en su necesidad. Te rogamos por aquellos que tienen familiares en el hospital. Te rogamos por Leví, allá en su cama de hospital, que termines la obra que ha empezado. Te rogamos por aquellos que tienen familiares en casa o lejos del país que están en una enfermedad. Hoy te rogamos que extiendas tu mano hacia ellos y los sanes. Trae fortaleza a cada hombre y mujer que se siente cansado, que enfrentan circunstancias que están más allá de sus fuerzas. Hoy descansamos en ti, Señor. Tú tienes el poder para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Amén. Ya nos vamos a ir, vamos a ofrendar, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos que traemos al Señor.